Yo siempre he creído, hermanos, que la predicación del Evangelio es un don, es un regalo que ningún ser humano lo merece. Yo desde mis primeros días, cuando el Señor me obligó a responder a su llamado en mi vida, una de las cosas que más grandes problemas me causó es el hecho que me sentía total y completamente inmerecedor de esto. Y me sigo sintiendo de la misma manera. Lo único es que, por supuesto, los años han pasado y me ha permitido comprender y entender algunas cosas que no entendía ni comprendía en los primeros días, meses, años de este ministerio que el Señor me ha permitido llevar adelante durante estas décadas ya de años. Pero sigo creyendo que el Evangelio del Señor es tan precioso que somos indignos. Y es que un tesoro tan grande Él lo ha depositado en vasijas de barro. Y usted sabe qué es el barro, pues es polvo del polvo, es tierra de la tierra. Es algo que no es eterno. Y sin embargo, en estos vasos de barro, el Señor deposita un tesoro tan grande como es su Evangelio. El Evangelio tiene el poder, amados hermanos, para librarnos de la muerte, para librarnos del infierno y para llevarnos a un lugar que no tenemos ni siquiera la más cercana imaginación de lo magnificente, bello, maravilloso que ese lugar es. El reino de Dios. Un lugar que a nosotros se nos ofrece de una forma gratuita. No hay absolutamente nada que podamos hacer para merecerlo gratuitamente. Él, cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, Cristo Jesús murió por nosotros. Imagínese usted. Y con todo eso, la arrogancia del ser humano no tiene nombre, porque con todo eso el ser humano se da el lujo de despreciar al Señor, de despreciar su Evangelio. Es decir, para escuchar palabra de Dios el ser humano no tiene tiempo. El ser humano tiene tiempo para las borracheras, tiene tiempo para la fornicación, tiene tiempo para el adulterio, tiene el tiempo para los pleitos, tiene el tiempo para el fútbol, tiene el tiempo para las peleas de boxeo, tiene tiempo para ver a 22 hombres correr en un campo de fútbol, en un estadio, tiene el tiempo para ir al parque, para las maratones, tiene el tiempo para la playa, tiene el tiempo para los cumpleaños, para la Navidad, para lo que sea, menos para escuchar palabra de Dios. Y es por eso que hay tanta falta de fe en el mundo, porque la palabra es concisa, es directa y es bien clara, y dice que la fe es el producto de oír, de escuchar palabra de Dios. Y cuando el ser humano no escucha palabra de Dios, jamás va a tener fe. No hay forma, porque el escuchar palabra de Dios es la llave a la fe. Y ciertamente nosotros necesitamos escuchar palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos, hermanas que alrededor del mundo se van a unir con nosotros, ya sea hoy que lo estamos haciendo en vivo en estos momentos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Stafford, en el norte del estado de Virginia, unas 40 millas al sur de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Mi nombre es William Osmar Chamagua y es, como vuelvo y repito, un privilegio este trabajo, un privilegio inmerecido. A todos los niños, anoche que teníamos la reunión de jóvenes, gracias de nuevo, hermana Ceci, hermano Josecito, gracias por abrirnos las puertas de su casa para compartir. Gracias, hermana Sandra, por su trabajo. Gracias, Andreita. Gracias a todos los jovencitos también que estuvieron allá y jovencitas. Amén. La verdad es que tuvimos una noche muy, muy bonita, muy bonita. Yo realmente no esperaba que fuera tan bonita la reunión. Amén. Y nos gozamos. Amén. Nos gozamos mucho. Y fue pues también un privilegio compartir palabra de Dios con nuestros jóvenes. Amén. Porque la palabra de Dios no conoce edades, no conoce tiempos, es imperecedera y es para todas las edades y es para todos los tiempos.
El día de hoy, hermanos, he titulado el pensamiento del día de hoy, persona de doble ánimo. Persona de doble ánimo. Miserable manera de vivir el cristianismo. Y lo he titulado así porque yo creo que nosotros necesitamos enfocarnos en las debilidades que tenemos. Una de las cosas que la Escritura dice muchísimas cosas, es decir, es extraordinario. No hay área de la vida humana que la palabra de Dios no la toque. No hay consejo que ser humano alguno necesite que la palabra de Dios no lo dé. Y hay cosas que a nosotros nos da vergüenza hablar de eso. Pero en el Señor no debemos de padecer vergüenza. Cuando usted está enfermo, desde el mismo momento que usted va al doctor, usted tiene que estar claro que una de las cosas que posiblemente depende de la enfermedad que tenga, el doctor le va a decir es, quítese la ropa, quítese la camisa, quítese el brasier, o quítese toda la ropa y se pone esta bata. Cuando esté lista me avisa, va a venir el doctor a examinarla. Y ustedes saben que cuando una mujer está embarazada, padece de vergüenza esa mujer ahí en el hospital. No puede tener vergüenza, está embarazada, ese niño tiene que nacer. Y no puede estar diciendo, ay, es que no quiero que me vea el doctor. Saquen a esa mujer, saquen a ese hombre. No, aquí yo solita me la voy a arreglar, ¿verdad que no es así? La realidad es la realidad. Y ya hay ciertos temas que nosotros también en la iglesia y en el cristianismo debemos de entender, que debemos de tratarlos con la crudeza que representan. Y uno de esos problemas, uno de esos temas en la iglesia es el tema de la hipocresía, por ejemplo. O el tema del doble ánimo o la doble moral. ¿Se ha fijado como muchas personas un día le sonríen y otro día como que no lo conocen? Un día son un dulce para amarle y otro día esos ojos que si fueran pistolas le dispararían. Unas miradas que dan terror. Entonces la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios de las personas de doble ánimo? De las personas que tienen doble moral. De las personas que frente a usted dicen una cosa y atrás de usted dicen otra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo quiero decirles que basado en la palabra de Dios, las personas que tienen doble ánimo, que tienen una doble moral, tienen una manera miserable de vivir. Y esas no son palabras mías, esas son palabras de la palabra de Dios. Valga la redundancia. Vengan a la epístola del apóstol Santiago conmigo. Para aquellos que no hablan español, es James in English, es James. Santiago. Vengan conmigo al capítulo 1 de la epístola de Santiago. Invitar también a todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros a que abran su Biblia. Y de nuevo, es importante que toquemos estos temas porque escribiendo a la iglesia en Galacia, o la epístola que nosotros conocemos como los Gálatas, el apóstol Pablo les dijo ahí por el capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra es lo mismo que va a cosechar. Y todos nosotros sembramos todos los días. Todos nosotros sembramos todos los días. Y desafortunadamente muchas veces lo que sembramos es miseria. Santiago capítulo 1, en el nombre de Cristo Jesús, versículo 6 en adelante, nos dice la palabra del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada. Una persona de doble ánimo es una persona que un día tiene fe y otro día no tiene fe. Una persona de doble ánimo un día cree y otro día no cree. Una persona de doble ánimo un día sirve y otro día no sirve. Con una persona de doble ánimo nunca se debe de hacer trato porque usted no sabe con qué le va a salir el día de mañana.
Y la palabra de Dios dice, pero pida con fe, no dudando nada. A el Señor no le gusta la gente que duda. ¿Se ha fijado como muchas veces en los extremos, muchas veces hay parejas que han decidido casarse, el novio ya está en el altar y la novia no llega? O la novia está esperando que el novio llegue al altar y el novio se corrió. No dudando nada. Dios, el Señor, detesta a las personas que viven vidas llenas de duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Están ahí conmigo? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, es decir, aquel cristiano que vive una vida llena de dudas, ay no, yo creo, pero la verdad no sé. No, yo creo en Dios, pero no creo que me va a sanar. Yo creo en Dios, pero no creo que me va a bendecir. Yo creo en Dios, pero no creo que va a cuidar a mis hijos. Yo creo en Dios, pero no estoy seguro si puede restaurar este matrimonio. Yo creo en Dios, pero no sé si va a sacar a mi hijo de la cárcel. Vea lo que dice la palabra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. A el Señor no le gusta la gente que duda. Y desafortunadamente nosotros muchas veces venimos a la iglesia llenos de dudas. A veces estamos en la iglesia y no sabemos ni por qué estamos aquí. A veces estamos en la iglesia y estamos pensando que estamos en otro lugar. Hasta nos arrepentimos. ¿Para qué vine hoy? En el libro de los Hebreos, la palabra del Señor dice que aquellos que verdaderamente confiesan su fe en el Señor, una de las cosas que tienen que hacer, y esto es un mandamiento, es estar de una forma permanente en todos los servicios de la iglesia. No tengáis tal costumbre, dice el Señor, de no congregaros. Es decir, estamos obligados, estamos llamados. ¿Por qué? Esta palabra es la que nos fortalece. Esta palabra es la que nos sana. Esta palabra es la que nos perdona, porque esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y en la palabra de Dios es donde está la fortaleza, está el alimento. Porque usted cree que usted come frijoles, o come carne, o come arroz, o come tortilla, o come lo que sea que coma para su alimento natural, para fortalecer el cuerpo natural. Esta palabra es el alimento espiritual, es lo que fortalece el espíritu, es lo que fortalece la mente, es lo que fortalece la fe. Pero si yo no vengo a la iglesia, que es donde se imparte el alimento espiritual, entonces me voy a debilitar. Y eso ofende al Señor. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Siempre, desde que tengo memoria, mi padre, a quien envío 1 tonelada de abrazos y de besos. Bueno, y con el permiso de ustedes aprovecho a hacer un paréntesis para felicitar a mi mamá, María Adela Morataya, de Chamagua. Mañana estará cumpliendo 81 años de edad. Yo no digo mi viejita, digo mi cipota. Felicidades a mi mamá adelantadas por su cumpleaños mañana, 81 años. Hablaba con ella esta mañana de camino a la iglesia y me decía, yo me siento como una cipota. Viven allá en San Salvador, en Soyapango, y dice, con tu papá, mi papá acaba de cumplir 88, me dice, nos vamos para el puerto, me dice, en bus nos vamos. Estas semanas estuvieron allá en el puerto, sí. El Señor Jesús bendiga a mis padres.
Entonces dice la palabra del Señor y que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos. No solamente en el camino que tiene que ver con la iglesia, es inconstante con su esposa, es inconstante con sus hijos, es inconstante con sus compromisos, porque no es una persona de una sola palabra. La gente inconstante es gente indisciplinada. Y la gente indisciplinada lo único que hace es causarse problemas a ellos mismos y causarle problemas a aquellos con quien entran en contacto. Les decía que toda la vida escuché a mi padre decir, yo no sé para qué existen abogados, porque mi palabra es más que suficiente. Mi papá le da su palabra y le da la mano, no necesita que le firme ningún documento. El mundo está lleno de documentos y contratos. Para todo hay que hacer contrato hoy. Porque la mayoría de gente se ha convertido en gente indisciplinada, en gente inconstante, en gente en la que no se puede confiar. El Señor no quiere un pueblo en el cual Él no puede confiar. Él no murió por un pueblo inconstante. Él no murió por un pueblo indisciplinado. Él murió para construir de ese pueblo indisciplinado un pueblo disciplinado. De ese pueblo inconstante un pueblo constante. De ese pueblo irresponsable un pueblo responsable. En todos sus caminos. Todo el tiempo, más allá de las circunstancias. Mi constancia en el Señor no debe depender si estoy bien o si estoy mal. Mi adoración al Señor no debe depender si estoy feliz o si estoy triste. No importa que esté triste, tengo que adorar al Señor. No importa que esté con gozo, tengo que adorar al Señor. No importa que no tenga para comer, es cuando más tengo que adorar al Señor. No importa que esté en abundancia, es cuando más debo de buscar al Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A eso de doble ánimo, la ciencia hoy le ha puesto un montón de otros nombres diferentes. No, es que padece de depresión. ¿Se ha fijado cómo la gente que padece de depresión cambian de ánimo? A todo le ha puesto el nombre. Hasta la homosexualidad, no, es que ya nacieron así. Allá anda un montón de científicos tratando de encontrar el gen que causa la homosexualidad. No es un gene, dicen muchos, es un gene. Está en la genética, es el DNA. Porque queremos buscarle excusas a todos los malos comportamientos que nosotros tenemos. ¿Y por qué mentiste? No es que yo no quería mentir, pero ¿por qué mentiste? No es que yo no lo quería hacer. ¿Y por qué engañaste a tu mujer? No es que yo no quería engañar. ¿Pero por qué le engañaste? Ya te dije que no lo quería hacer, pero lo hiciste. Desde un principio, Adán fue inconstante. Y mire el problemón en el que se metió Adán y en el que nos metió a todos nosotros. Desde un principio, Eva fue inconstante. Satanás siempre ha sido inconstante. La serpiente siempre ha sido inconstante. Los grandes males que padece la sociedad es por la inconstancia del ser humano. Porque no somos hombres y mujeres de palabra. Porque un día queremos y otro día no queremos. Porque nos gusta, parecemos como que somos bueyes, nos gusta que nos anden metiendo la puya para hacer las cosas. Si yo tengo una responsabilidad, ¿para qué necesito que me estén metiendo en la puya para hacer las cosas?
Yo tengo que asumir. Nadie me tiene que venir a decir a qué horas tengo que ir a trabajar. Ya sé a qué horas voy a trabajar. Nadie me tiene que venir a decir a mí los compromisos con los que tengo que cumplir. Ya sé que tengo que cumplir con los compromisos. Todos los meses, antes del 5 de cada mes, la renta, el mortgage de la casa tiene que estar pagado. La electricidad todos los meses se tiene que pagar. El agua todos los meses se tiene que pagar. El teléfono todos los meses. Hay una fecha que se tiene que pagar. Y yo no necesito absolutamente que nadie me venga a decir, mira, ya tenés que pagar el teléfono. Mira, ya tenés que pagar la letra del carro. Mira, ya tenés que ir a comprar comida porque la refrigeradora está vacía. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Todos debemos de tener cosas definidas en nuestra vida. Y una de esas cosas debe de ser la iglesia. Hay responsabilidades con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que ser intocable en su vida. Porque la iglesia del Señor es la brújula, es la fundación para su vida. Sin la iglesia del Señor va a terminar en borracheras. Sin la iglesia del Señor va a terminar en pecado, va a terminar en adulterio, va a terminar en fornicación, va a terminar en el mundo, va a terminar en el cementerio, va a terminar en un hospital. Porque la iglesia del Señor es en donde nosotros encontramos la palabra que le da virtud, que le da vida, que le da seguridad, que le da la brújula a la vida. Cuando usted no sabe qué hacer, ¿a quién le dice qué hacer? Pero para eso tenemos que parar de ser gente inconstante. Tenemos que parar de ser pueblo rebelde. Dice la palabra del Señor ahí mismo en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira lo que dice: pecadores. Pecadores. No, yo no le dije mire a su hermano o a su hermana. El Señor no está diciendo eso, no está diciendo mira a tu hermano y a tu hermana. Póngase la mano aquí. Diga, me está hablando a mí. Las dos, póngase. Me está hablando a mí. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, levanten la mano los de doble ánimo. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hello. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? Es pecado ser de doble ánimo. Si usted asume una responsabilidad, asuma esa responsabilidad. Si usted ha asumido servir a Dios, sirva a Dios. Deje de tener un pie en el pecado y otro pie en la iglesia. Deje de querer hacer las cosas hoy sí y mañana no. Como los pétalos de las flores, ¿verdad? Cuando estamos hipotitos y estamos enamorados, ¿se acuerdan de eso? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Hoy voy a la iglesia, mañana no. Hoy sirvo a Dios, mañana al diablo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es pecado ser una persona de doble ánimo. Eso ofende al Señor. A la gente de doble ánimo, el Señor la va a vomitar de su boca. Él quiere hombres y mujeres con los cuales pueda contar para la batalla. A la hora de la batalla, Él quiere hombres y mujeres definidos. Él necesita hombres y mujeres dispuestos a darlo absolutamente todo por Él, por su iglesia, por su proyecto de vida que es eterno.
Envío saludos al pastor Mauricio Navas, quien nos ministraba el día de ayer, y todos los pastores y líderes de la iglesia, y ciertamente él decía que para los predicadores, predicarle a predicadores es lo más difícil que hay. Para un pastor, predicarle a otros pastores es duro. Pero sí, una de las cosas que él decía ayer es que no todos los días tienes que dejarlo todo. ¿Se acuerdan lo que pasó con aquel muchacho rico que se acercó al Señor? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo el Señor, no. Y como él insistió, ok, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y después ven y sígueme. Entonces decía el pastor ayer, no todos los días hay que dejarlo todo, pero va a llegar el día en que vas a tener que dejarlo todo. Pero para poder dejarlo todo hay que ser hombre o mujer constante, de carácter, comprometido. Yo sé que acá en este rebaño no todos estamos comprometidos. Algunos de ustedes están acá y los veo. A veces a algunos de ustedes a veces los veo un fin de semana, a veces no. Se toman vacaciones cuando les da la gana. Me imagino cómo sería si de repente en el trabajo, de repente no van a ver qué les dirían su jefe. Y a lo mejor piensa, el pastor no me puede decir nada. Algunos de ustedes están viviendo vidas en la cristiandad que realmente dan lástima, hermano. Vidas realmente llenas de miseria. Y la verdad yo les aconsejo que mejor no se engañen. No debemos de engañarnos a nosotros mismos. Debemos de tomar el evangelio y el compromiso que tenemos con el Señor de una manera seria. Yo les estoy hablando de esta manera porque ustedes saben que yo mismo les doy el ejemplo. Y no les voy a decir a ustedes que hagan algo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. La iglesia del Señor es prioridad número 1 en mi vida, punto. No es el trabajo, no es el dinero, no es el poder. Es mi compromiso con Jesucristo, la prioridad número 1 en mi vida. Porque estoy claro que eso es lo que Él exige de mí. Y eso es lo que Él exige de usted. Y parte de mi compromiso es decirles estas cosas y hablarles de esta manera, porque en ninguna manera yo quiero ser responsable por la sangre de ninguno de ustedes. Pero la cristiandad de algunos de los hermanos en la iglesia realmente da lástima, porque no hay compromiso. No hay compromiso. No hay compromiso ni siquiera para cumplir con las cosas más pequeñas. Allí en Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 4, esto es palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, es triste, pues. Yo entiendo que la gente del mundo no conoce las cosas de Dios. Y entiendo que la gente del mundo quiere hacer las cosas del mundo. Pero yo creo que es muy penoso que la gente que está en la iglesia del Señor, que should know better, que debe de conocer la realidad, quiera vivir dentro de la iglesia del Señor imitando las cosas del mundo. El mundo no tiene absolutamente nada que enseñar a la iglesia de Dios. Nada. El mundo no debe jamás, en la más menor pizca, ser ejemplo para la iglesia. Y lo que hoy llamamos iglesia, a lo único que se está ocupando es en imitar y hacer las cosas como que están en el mundo. Hasta los conciertos ahora cristianos, hasta con luces de colores y ahí brillan. ¿Qué es eso?
¿Y de dónde creen que han copiado eso? De los conciertos del mundo. ¿Cuántas veces cobró entrada el Señor? ¿Usted cree que nos ha puesto aquí a cobrar entrada para que la gente pague para venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué cree que haría el Señor el día de hoy? Usted lee en los evangelios que llegó al templo y ¿qué hizo? Agarró las mesas y las volcó. Les dijo ladrones, mi interpretación. Les dijo sinvergüenza, les dijo hipócritas, les dijo saqueadores. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y en eso hemos convertido la iglesia. Y eso no tiene culpa solamente aquellos que están al frente liderando esos movimientos satánicos, porque todo lo que es mentira y es injusticia y es engaño es satánico, sino que tienen culpa también todos aquellos que siguen esa mentira y esa falsedad y ese engaño. Porque esos líderes falsos, esos falsos profetas, esos engañadores que han salido por el mundo, no tendrían ningún poder si usted y yo no se los diéramos. Pero les damos ese poder que tienen porque estamos llenos de ignorancia, porque no queremos dedicar tiempo para escudriñar la palabra de Dios, porque tenemos 20 horas a la semana para ver una serie de televisión, pero no tenemos 5 minutos para escudriñar las Escrituras. No tenemos 5 minutos para pedirle perdón al Señor. No tenemos 5 minutos para fortalecer nuestra relación con el Espíritu del Señor. Y por eso es que tenemos una iglesia moribunda, una iglesia en donde el Espíritu del Señor no se manifiesta, una iglesia llena de todo tipo de pecados y de enfermedades, porque no dedicamos el tiempo que necesitamos dedicar para que el Espíritu del Señor se manifieste en cada uno de nosotros y que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo Jesús el Señor, que es la voluntad de Dios. Limpiad vuestras manos, pecadores. El Salmo 119 dice, el Salmo 119, verso 113. Esto es palabra de Dios. Aborrezco a los hombres hipócritas. Esa palabra de aborrezco, aborrecer, me recuerda a mi abuelo materno. El Señor en su gloria lo tenga, acaba de fallecer hace 2, 3 meses atrás, 101 años de edad. Y les he comentado que hace unos años le preguntaba a él sobre la relación que él tuvo con mi abuela. Ellos procrearon 10 hijos, 8 mujeres y 2 varones. Y le dije, ¿qué pasó con mi abuela? Abuelo, cuénteme. Tu abuela me aborreció, me dijo. Esa palabra la utiliza el Señor para referirse a la gente hipócrita. Y la gente de doble ánimo califica para el Señor como gente hipócrita. La gente que un día hace una cosa y otro día hace otra y que no se puede contar con ellas y que no asume responsabilidades, califica para los ojos del Señor como gente hipócrita. Y a ese tipo de gente el Señor los aborrece. Y nadie que sea aborrecido por Dios tiene herencia en el reino de los cielos. Nadie. Ninguna persona que miente, ninguna persona que se quiera pasar de lista, ninguna persona que estafe, que engañe, que robe, que traicione, los traidores califican como hipócritas. Y no califican para el reino de los cielos. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley.
Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. En el Salmo 12 dice la Escritura, y de nuevo esto es palabra de Dios. Verso 2. Habla mentira, cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe la hipocresía que hay en nuestros corazones? Cuando dice doblez de corazón, está diciendo doble ánimo. Los inconstantes, aquellos con los que no se puede contar para nada. He recibido de un par de personas críticas esta semana sobre la basura que hay allá afuera, sobre el desorden que hay allá afuera. Pero como si el pastor no puede estar aquí, nadie asume esa responsabilidad. Si el pastor no convoca, nadie puede convocar. Si el pastor no tiene tiempo, nadie tiene tiempo. Y por lo tanto, hay que queden las cosas como quedan. Yo no estoy reclamando, pero la verdad es que estoy bien ocupado, estoy corriendo, estoy sin tiempo libre personal, estoy pidiéndole al Señor, necesito ese tiempo personal. Esta semana le decía a mi esposa, necesito escaparme un par de días. Soy ser humano, pues me siento cargado, me siento cansado. Le decía a mi esposa, fíjate, le digo que no sé, pero en estas últimas 2 semanas sin hacer dieta, yo no soy un hombre que hace dieta, le digo, pero he perdido 10 libras. Y no me vayan a pedir la receta, no he hecho dieta. Ni tengo intención de hacer dieta. Pero debemos de entender que la responsabilidad de la iglesia no es solo del pastor, es de todos. Es que a mí no me toman en cuenta. ¿Y quién lo tiene que tomar en cuenta, pues? ¿Y es que acaso no trabajamos para el Señor? Si yo trabajo para el Señor. Y mi trabajo para el Señor es servirle a ustedes, es cuidar de ustedes, enseñarles la palabra del Señor, que es lo que estoy haciendo ahora. Sí es dura la palabra de Dios. Es dura la palabra de Dios. Pero es que necesitamos que la palabra de Dios sea dura, pues. Yo a veces le digo a mi niño, ¿y por qué tenés que esperar que yo te levante la voz? Porque si le digo las cosas normal, no las hace. Tal cosa, no las hace. Tal cosa, no. Hasta que le levanto la voz. ¿Por qué tenemos que esperar que el Señor nos levante la voz? El ser inconstante es pecado. El ser doble moral es pecado. El ser un cristiano inconstante es ser un cristiano miserable. Y el Señor aborrece ese tipo de cristiano. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, de nuevo, esto es palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, el profeta Elías.
se acerca al pueblo de Israel. Y les dice, en el versículo 15, Primera de Reyes, capítulo 18, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy todos los días, aquellos que creemos de día y de noche, en invierno o en verano, estamos delante de la presencia del Señor, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? El ser humano se turba cuando es confrontado por el pecado que practica con la palabra de Dios. Pero no es la palabra de Dios la que turba el corazón humano. Lo que turba el corazón humano es el pecado que el ser humano practica. Y cuando se encuentra con la santidad y la belleza y la pureza de la palabra de Dios, entonces el corazón humano se siente turbado. Porque se siente desnudo, se siente descubierto. Por eso el Señor dijo que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. El profeta Oseas dice en su palabra, hablando también del mismo tema, en el capítulo 10, dice el profeta, capítulo 10, versículo 1, Israel es una frondosa viña, y vea lo que dice ahí, que da abundante fruto para sí mismo. Como Israel, como ese Israel, vivimos nuestras vidas muchas veces en la cristiandad, dando fruto solamente para nosotros mismos. No queremos darle nada a nadie, no queremos compartir nada con nadie, que ni se den cuenta que tengo. Todo lo que ganamos, ahí va para la cuenta de banco. Somos unos grandes tacaños, unos grandes codos. Nos robamos hasta los recursos financieros del Señor. Algunas veces pretendemos diezmar, pero no diezmamos lo que debemos de diezmar. No ofrendamos lo que debemos de ofrendar. Solamente diezmamos lo que nos da la gana. Y creemos que somos listos. Nadie se da cuenta. Si ustedes supieran de las cosas que yo sé. Y si yo, que soy hombre, un pedazo de barro, que cualquiera de estos días puede caer muerto y regresar a la tierra, y me doy cuenta. ¿De cuántas cosas cree que se da cuenta el Señor? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón.
Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Ven esa palabra en el capítulo, verso 2, capítulo 10 del profeta Oseas? La primera parte de ese versículo. Está dividido su corazón. ¿Por qué la gente de doble ánimo ofende a Dios? Porque el corazón de ellos está dividido. Quieren ser amigos de Dios y quieren ser amigos del diablo. Quieren estar en la iglesia y quieren estar en el mundo. Quieren cantar alabanzas, pero quieren vivir vidas llenas de pecado. Porque el corazón de ellos está dividido y no entienden que la palabra de Dios dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y al diablo. De una sola fuente no puede salir agua limpia y agua sucia. O sale agua sucia o sale agua limpia, pero no puede de la misma fuente salir agua sucia y salir agua limpia. La gente que tiene su corazón dividido ofende a Dios. $168 horas tiene cada semana. No es posible que de 168 horas no podamos apartar al menos 5 horas para el Señor. Y estoy hablando solo del tiempo que aproximadamente nos reunimos en la iglesia. Pero no me hablen de trabajar, y más si van a pagar overtime. Al final no le hacemos daño a Dios. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Yo he escogido creer a Dios. Y porque creo a Dios, y porque creo que es un Dios real y es un Dios verdadero, lo predico y lo anuncio, porque en Él he encontrado paz. En Él he encontrado abundancia. En Él he encontrado seguridad. En Él he encontrado fundación. La nave de mi vida estaba a la deriva, pero en Él encontré mi puerto. Es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios constante. No es inconstante. Es un Dios que me ha dicho: si tú me eres infiel, yo me voy a permanecer siéndote fiel. Si tú me engañas, yo jamás te voy a engañar. Si tú me traicionas, yo jamás te voy a traicionar. Es por eso que allí Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo creo en las promesas y en la palabra de Dios. Y por eso lo recomiendo. Y no lo recomiendo por Él. Lo recomiendo por mí. Dios no me necesita a mí. I understand that. Yo no soy ni el más elocuente, ni el más sabio, ni el más conocedor, ni el más preparado, ni el más espiritual, ni el más santo, ni el más justo. No lo soy. Él no me necesita a mí. Este día, si yo le doy la espalda, Él puede levantar otros 7,000 hombres más preparados que su servidor, para hacer un trabajo muchísimo mejor que el que yo he hecho en toda mi vida. Lo que hago, no lo hago por Él, lo hago por mí. Él no me necesita a mí, pero yo sí lo necesito a Él. Y yo no voy a permitir que absolutamente nadie me robe mi corona, porque es mía. Y porque eso dice Él: no dejes que nadie robe tu corona. Esposas, no dejen que sus maridos le roben sus coronas. Esposos, no dejen que sus mujeres le roben sus coronas. Padres, no dejen que sus hijos le roben su corona. Hijos, no dejen que sus padres le roben sus coronas. Iglesia, no dejes que el mundo te robe la corona.
Iglesia, no dejes que el diablo te robe tu corona. No dejemos que nadie nos robe la corona. Amados hermanos, con el amor más profundo que humanamente les pueda expresar, quiero cerrar con este consejo. Y se lo digo con el más grande de los respetos. El Señor Jesucristo no necesita de ninguno de ustedes ni de ninguno de nosotros. Pero cada uno de ustedes lo necesita a Él. Cada uno de nosotros lo necesita a Él. Por lo tanto, corrijamos, seamos humildes, pidamos perdón, reconciliémonos entre nosotros mismos, corrijamos los errores. Si hasta hoy hemos sido de doble ánimo, hagamos un nuevo compromiso el día de hoy de ya no seguir siendo así. Si hasta hoy hemos mentido, si hemos traicionado, si no hemos hecho lo que debemos de hacer, a partir de este día hagamos un nuevo pacto con el Señor y digámosle: Señor, te pido perdón. Te pido perdón. Si hay que pedirle perdón a un hermano, pídale perdón. A una hermana, pídale perdón. A un hijo, pídale perdón. Pero libérese de toda carga del pecado y libérese de toda carga de la opresión, porque como que me llamo William Osmar Chamagua, no vale la pena. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos. Pongámonos de pie.